Hola, te doy la bienvenida a este programa formativo organizado por Guipúzcoa Kutxa Solidarioa. Mi nombre es Adriana Martínez, de APTES, la Asociación para la Promoción de la Tecnología Social. Este ciclo formativo tiene como objetivo elevar el impacto social de las organizaciones que formamos parte de la red Guipúzcoa Solidarioa. Se ha planteado como un programa en dos bloques. El primero, ya realizado, ha servido para conocer herramientas digitales sencillas y útiles que nos sirven para trabajar mejor los proyectos. En definitiva, la tecnología como fin de ese primer bloque. Todos estos contenidos los tienes disponibles en la web. El segundo bloque, que iniciamos con este vídeo, se centra en compartir metodologías para el diseño de proyectos con impacto social. Vamos a tomar como hilo conductor un ejemplo que nos ha parecido que iba a ser del interés de muchas de las entidades. Aplicar la transformación digital a la búsqueda de financiación de nuestra actividad. En cada vídeo se propondrá hacer un ejercicio a ser resuelto en la tutoría. Es importante que lo hagas. ¿Por qué razón? Pues porque solamente cuando nos ejercitamos realmente aprendemos. Porque entre todas seguro que nos aclaramos las dudas que hayan podido surgir y porque al final del camino tendrás el esqueleto de un proyecto real para tu organización. Es mi compañera Laida San Sebastián la que te conducirá por la identificación de los objetivos y su planificación y por la medición del impacto. Te dejo en buenas manos. Muchas gracias, Adriana, por tu presentación. Buenos días a todas y a todos los que estáis ahí. Hace unos años me enfrenté a una serie de preguntas de unas personas que disponían de unos recursos que me interesaban para la organización en la que yo trabajaba. Nosotros nos dedicábamos a, decíamos, tratar de mejorar la vida de las personas con discapacidad y las personas mayores mediante una serie de actividades con productos de apoyo, barreras arquitectónicas, asistencia personal, etc. Cuando me preguntaron qué impacto social yo causaba en la vida de esas personas, me puse a hablar de todo lo que hacía en el día a día, un montón de cosas, y me dijeron ya. ¿Y entonces qué? Me quedé probablemente con cara de sorpresa y dije, bueno, pues eso, entonces mejora la vida de las personas. ¿Pero en qué medida? ¿Y cómo puedes garantizar que estás mejorando la vida de esas personas? Y yo seguía buscando respuestas en las actividades que yo hacía. ¿Y qué conseguía con esas cosas que hacía? Entonces, ¿qué pasa? Me preguntaron. Y esas preguntas, ¿entonces qué? Se convirtieron en clave para lo que más tarde entendí que era mi verdadera misión. En estas dos pílulas vamos a hablar de las competencias para el diseño de proyectos con impacto social. Hacemos un montón de cosas. Queremos que esas cosas sean positivas, sean significativas y sepamos comunicarlas y medirlas. Vamos a ver. En estas dos pílulas trataremos, en primer lugar, de entender qué es el impacto social y cómo podemos planificar nuestros proyectos para que tengan el máximo impacto social posible. Y en la segunda pílula trataremos de saber y cómo lo medimos. Bueno, veremos qué indicadores y qué herramientas de medida podemos utilizar para que no os pase lo que me pasó a mí delante de esas personas. Te puede interesar, por tanto, si has oído hablar del impacto social, pero no sabes exactamente cuál es, pero no sabes exactamente qué es, cuál es el que tu organización provoca, porque a veces somos un poco limitados a la hora de hablar del impacto social y muchas veces hacemos más cosas de las que creemos, o simplemente no sabes medirlo. Si lo has medido, tal vez no lo has utilizado para comunicarlo fuera y conseguir muchas veces más recursos que te vienen muy bien para seguir haciendo eso que tú quieres hacer. La motivación última con la que creaste tu organización y aquello que escribiste en la misión de los estatutos, que probablemente tiene un montón de poesía, un montón de labores fundamentales que, sin embargo, a veces no sabemos poner en valor. En segundo lugar, es posible que tu organización no haga las cosas por dinero, pero probablemente los hace con dinero. Y conseguir ese dinero muchas veces se hace a través de convocatorias públicas a las cuales hay que presentarse y hay que pelear
Y para eso tenemos que ser buenos comunicadores. Veremos si nos faltan herramientas de gestión y de comunicación, trataremos de adquirirlas a través de estas pílulas. Y por último, en esas solicitudes de financiación que hemos hablado, en ocasiones nos podremos encontrar con dificultad para diferenciar algunos de los apartados. Objetivos generales, específicos, fases, hitos, deliberables. Madre mía, vaya jaleo. Bueno, vamos a ver si en las pílulas de hoy podemos aclarar un poquito cada uno de esos conceptos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a seguir una metodología que te permita aplicar lo aprendido en la realidad de tu día a día. Para eso vamos a simular la redacción de una de esas propuestas que a menudo tenemos que presentar a la administración pública para solicitar esos recursos económicos que nos puedan hacer falta. Vamos a utilizar una estructura que no es la única, pero que es bastante común. Dado que, sin embargo, cada uno de nosotros y nosotras tenemos una organización con misiones diferentes, vamos a tratar de utilizar un hilo conductor que suponga un interés común para todos nosotros. En concreto, esa búsqueda de financiación. Como somos APTES, la Asociación para la Promoción de la Tecnología Social, vamos a utilizar la tecnología como herramienta para ese fin último que es conseguir financiación para nuestras organizaciones y vamos a definir un proyecto que pretenderá digitalizar la captación de fondos de mi organización. Es un proyecto ficticio, por lo menos durante esta pilula. ¿Por qué no va a ser un proyecto real después de esta pilula? Pero a día de hoy es un proyecto ficticio. Pero entendemos que nos puede venir bien a todas las organizaciones que estamos hoy aquí. Por tanto, como hilo conductor, la digitalización de la búsqueda de fondos para las organizaciones del tercer sector. Fenomenal. Entonces, mi proyecto.org va a consistir en unas pílulas teórico-prácticas a través de las cuales iremos entendiendo una serie de conceptos importantes para redactar esos proyectos y aplicándolos en nuestro día a día. Haremos unos deberes al final de cada una de las dos pílulas, cuyas dudas podréis tratar con nosotras en las sesiones de acompañamiento que están previstas. Vamos allá. La estructura, como hemos dicho, no es única, pero hemos optado por esta. Empezaremos por una justificación que nos obliga a contextualizar la necesidad del proyecto que estamos realizando. Nos basaremos en dos puntos fundamentalmente: las necesidades del colectivo, los colectivos a los que nos dirigimos y las necesidades de esos colectivos que satisfacemos. En segundo lugar, los objetivos concretos dentro de esas necesidades, que serán muy amplias, que vamos a abordar a lo largo de estas pílulas, a lo largo de nuestro proyecto. En tercer lugar, ¿cuál es el plan de trabajo que esperamos diseñar para abordar esos objetivos? Y por último, ¿cuál es el impacto que esperamos causar y cómo lo vamos a medir? ¿Qué es el impacto social? Pues en general es un cambio positivo y significativo que queremos crear en la vida de las personas, las comunidades o los ecosistemas a los cuales dirigimos nuestra actividad. Como hemos dicho, puede ser desde la vida de las personas mayores, la vida de las personas con discapacidad, los niños, los inmigrantes, los gatitos o los océanos. Pero es un cambio positivo y significativo. Y una pincelada: lo de significativo es muy importante. Hemos de hacer propuestas innovadoras. Seguro que todas las propuestas que tenemos en mente son para mejorar, pero si no mejoran algo de manera significativa, es muy posible que las organizaciones o las personas que donan fondos no opten por nuestro proyecto. Entonces, hemos de ser capaces de medir cómo de significativo va a ser el cambio positivo. Por eso la medición del impacto es tan importante. Deberán de tener un impacto social compartido y reconocido y deberemos de ser capaces de dimensionarlo. En el apartado justificación, normalmente nos vamos a fijar en dos puntos: el colectivo destinatario y las necesidades de esos colectivos que atendemos. Nuestra organización será, en este caso del proyecto ficticio, un colectivo destinatario. ¿Qué necesidad de las organizaciones del tercer sector atiende este proyecto? En primer lugar, disponer de mayores recursos económicos para la ejecución de nuestros proyectos. En segundo lugar, disminuir la dependencia de la administración pública. Si conseguimos más fondos de donaciones que vengan, por ejemplo, de empresas o de particulares, no dependemos tanto de la administración pública. Además, es posible que los procesos administrativos vinculados a esa gestión de donaciones se simplifiquen
Y esa simplificación vendrá de la mano, además, de una mayor transparencia que podamos ofrecer. Estos apartados hacen que los donantes sean también un colectivo destinatario que debamos identificar en este primer apartado. ¿Por qué? Ellos van a ver mejorada su confianza y van a tener mayor garantía de que el dinero que destinan se utiliza mejor. Además, van a poder, tal vez, gracias a que simplificamos esos procesos administrativos, sea más sencillo para ellos justificar las donaciones delante, por ejemplo, de Hacienda y desgravarse con mayor sencillez. Por tanto, son un colectivo destinatario de este proyecto. Pero también la administración pública, que ya hemos mencionado. La administración pública necesita que los proyectos sociales puedan seguir adelante independientemente de sus fondos y que dependamos en menor medida de esas ayudas públicas es un interés que también comparte la administración pública. No solo eso, esa mayor transparencia, esa mayor simplificación de los procesos administrativos es algo que también podría interesar a la administración pública. Pero además, si conseguimos implicar a la sociedad, tanto particulares como empresas, en esas donaciones, la administración pública puede verse beneficiada porque esa implicación de la sociedad, ese espíritu cooperativo, es un objetivo que la administración tiene entre sus retos. Por lo tanto, podríamos identificar a la administración pública como un colectivo destinatario de estos proyectos. Y en último lugar, por supuesto, aquellas personas, comunidades y ecosistemas que mencionábamos en nuestra misión también son colectivos destinatarios. ¿Por qué? Si conseguimos más fondos, vamos a poder hacer más y mejores proyectos y repercutirá sobre esas personas y comunidades. Por lo tanto, en un proyecto en el que decimos aumentar, a través de la digitalización, aumentar los fondos de las organizaciones sociales, hemos identificado 4 colectivos destinatarios. No solo la propia organización social, sino la sociedad, la administración pública y las personas, comunidades o ecosistemas a los que ayudamos a través de nuestros proyectos. Hemos identificado también un montón de necesidades, no solo la captación de fondos, que era la necesidad primera que íbamos a resolver para el primer colectivo destinatario, que éramos las propias organizaciones sociales. Hemos mencionado más de 10 necesidades: transparencia, implicación social, simplificación de procesos administrativos, mayores fondos. Hemos identificado más de 10 necesidades de hasta 4 colectivos destinatarios. Bien, hemos hecho el primer apartado de justificación y ahora en general nos enfrentamos al apartado de objetivos del proyecto, y aquí es posible que nos armemos a veces un lío. Objetivos generales, objetivos específicos, hitos, fases, pero los objetivos generales del proyecto son la razón última de ser del proyecto. A veces se llama también misión o el para qué. ¿Para qué hemos venido a trabajar hoy? Entonces, por pasos, objetivos generales del proyecto de digitalización de la captación de fondos podríamos definirlo como aumentar los recursos financieros disponibles para la ejecución de proyectos con impacto social. Objetivos específicos, no vamos a ser capaces de hacerlo todo de una vez. Entonces, en concreto, en este proyecto nos vamos a comprometer a 5 objetivos específicos. Son aumentar el volumen y el número de donaciones, disminuir los costes administrativos asociados, aumentar la sostenibilidad, porque no queremos que esto sea algo puntual, queremos que esto perdure en el tiempo. Vamos a aumentar la confianza de los donantes y los sponsors y por último vamos a arriesgarnos a ver de qué manera podemos medir el impacto que estamos causando. Entonces, ese objetivo general de aumentar los fondos podría hacerse de muchas maneras. Hemos elegido 5 cosas. En tercer lugar, los resultados, es decir, la ambición, el alcance de estos objetivos específicos que nos hemos puesto. Cuando decimos que vamos a incorporar la tecnología, ¿hasta qué punto vamos a llegar? Bueno, mira, este año, para empezar, nos comprometemos a hacer un estudio de la tecnología existente y a seleccionarla. Además, nos comprometemos a implantarla y a testear qué tal funciona y a capacitar a los equipos de trabajo, a las personas de la organización en su manejo. Y además, vamos a medir el potencial impacto que esas herramientas pueden tener en las organizaciones sociales. No hemos dicho que vamos a
probar todas las tecnologías. Hemos dicho que vamos a seleccionar una. No hemos dicho que vamos a ser expertos y a capacitarnos en todas las tecnologías. Hemos dicho que vamos a capacitarnos en la que hayamos elegido. No pretendemos dar cursos de formación a otras organizaciones. No pretendemos implantar las tecnologías en otras organizaciones. Tal vez esos resultados sean compromisos que cojamos en otros proyectos, con otros objetivos. Para este año, digamos, suponiendo que el proyecto tiene 12 meses, para este año nos comprometemos a estudiar las que hay, elegir uno, probarla en nuestra organización, formarnos las personas de la organización en su manejo y averiguar de qué manera podemos medir el impacto que esta herramienta va a tener en la captación de fondos y en el resto de objetivos que nos hemos puesto. Ese es el alcance. Por último, el tipo de actividad, el ámbito desde el cual vamos a trabajar por estos objetivos, dado, como hemos dicho, que somos aptes y trabajamos fundamentalmente con tecnología, pues la digitalización de la captación de donaciones va a ser el ámbito desde el que trabajemos. Además, hablaremos de una gestión de proyectos a través del impacto social. Entonces, ¿cómo vamos a abordar estos objetivos? Tenemos que desarrollar un plan de trabajo y es en el tercer apartado, en el plan de trabajo, donde ya nos explayamos con el tipo de actividades que desarrollamos. Los objetivos generales y los específicos, los resultados a los que nos hemos comprometido para este año, los vamos a conseguir a través de una serie de actividades. Hemos puesto el marco de esas actividades, que era el ámbito desde el cual aportamos, que es la digitalización y la gestión de proyectos con impacto social. Pero ahora vamos a tener que detallarlos. Para detallarlos tenemos el apartado del plan de trabajo. El plan de trabajo, en general, habla de fases, habla de actividades, habla de hitos, habla de responsabilidades y habla de calendarios. A veces habla también del análisis de riesgos que mencionaremos muy por encima. No sé si os pasa, pero a mí me solía pasar. Las fases del proyecto, ¿qué diferencia tiene con las actividades que yo desarrollo? Bueno, nos vamos a proponer una estructura de 5 fases que de manera general os puede servir para estructurar prácticamente todos los proyectos. Esta estructura de 5 fases, al igual que los apartados que nos hemos planteado para la memoria del proyecto, justificación, objetivos, plan de trabajo, es una propuesta que es común pero no es la única. También estas fases tienen estructuras que pueden ser muy variadas. Nosotros hemos elegido una estructura de 5 fases que os puede servir como guía. En general son el inicio, el diseño del proyecto, la ejecución del proyecto, el seguimiento y el cierre. En el inicio del proyecto nos enfrentamos al establecimiento de los objetivos generales y específicos. Es como cuando creábamos nuestra organización. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el para qué? La segunda fase es la del diseño del proyecto. Eso que decimos que vamos a hacer, ¿cómo va a ser? Bueno, detallamos todas las actividades. Todo lo que digamos que vamos a hacer en nuestro proyecto, lo diseñamos en esta fase. Y la tercera fase es la fase de implantación o de desarrollo del proyecto. Una vez dicho, hay que hacerlo. Vale, esa fase generalmente es la más larga. ¿Vale? Y ahí es donde vamos haciendo todo lo que hemos dicho en la fase 2 que íbamos a hacer. Pero en ocasiones las cosas no ocurren como nosotros habíamos planeado. Y no siempre porque lo hayamos planeado mal. Se puede mejorar casi siempre la forma en la que planificamos, pero hay factores que nosotros no controlamos. Entonces, ese seguimiento del proyecto es lo que vamos a hacer en la fase 4. No se hace necesariamente en este orden, primero el inicio, después el diseño, la ejecución y el seguimiento. En concreto, el seguimiento es algo que se hace a lo largo de todas las fases, también durante la fase de diseño, también durante la fase de ejecución, incluso en la última fase de cierre. ¿En qué consiste la fase de cierre? No solo en la justificación de los proyectos, por ejemplo, a las administraciones que nos lo hayan podido financiar. También incluye difusión, incluye comunicación, incluye evaluación y medición del impacto. Y entonces, ¿qué son los hitos? Pues los hitos son esos grandes logros que hemos ido consiguiendo a lo largo de estas 5 fases que queremos celebrar. En el inicio nos podemos encontrar con, bueno, ya hemos constituido
los objetivos del proyecto. Hemos constituido incluso el consorcio, los miembros, las personas, las entidades que van a participar. Si entendemos que eso es algo que celebrar, lo vamos a denominar hito, constitución de los objetivos y del consorcio del proyecto. Nos encontramos también con hitos después de la fase de planificación o durante la fase de planificación. Pero el tener un planning que podamos compartir entre todos puede ser un hito. No todo lo que hacemos es un hito. Aquello que es importante. Si una persona de fuera te pregunta ¿cómo vais?, esos grandes logros que ya habéis conseguido serían los hitos. Además, durante la fase de ejecución nos encontramos también con otros hitos. Estamos ya remangados, ejecutando el proyecto y vamos consiguiendo cosas. No vamos haciendo cosas, sino consiguiendo cosas. Eso que conseguimos serían hitos durante la ejecución. Y así nos ocurre con las fases de seguimiento y de cierre, las comunicaciones, el impacto que podemos medir, etc. No os volváis locos y locas poniendo un montón de hitos. Ponemos lo importante, lo más importante. Si la administración pública o las personas que donan fondos a nuestra organización necesitan más información, ya nos lo pedirán. Donde sí os diría es que fuerais generosos en la primera fase, en la identificación de los colectivos destinatarios y las necesidades que satisfacéis. No pongáis cosas por poner, pero id más allá de lo que pone en vuestra misión y de lo que pueda parecer el objetivo más evidente del proyecto. En general impactamos en muchas más cosas de las que nos creemos. Seguimos. Todo esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Con un plan de trabajo. Hemos establecido las fases e hitos, pero esa fase de diseño del proyecto contiene un plan de trabajo que contiene un montón de actividades. Vamos a ver cuáles son esas actividades en nuestro caso. Para eso solo menciono muy brevemente la teoría del cambio, que si queréis podéis profundizar en ella. La teoría del cambio habla de cómo se organizan una serie de recursos para atender unas necesidades. Cómo para eso diseñamos unas actividades, algunas de las cuales serán proyectos que tendrán unos resultados a corto plazo, otros a medio y otros a largo plazo. Esos resultados a largo plazo son los que llamamos impacto. Entonces, nuestro proyecto hemos partido de unas necesidades, decíamos, de las organizaciones del tercer sector, pero también de la administración pública y de las organizaciones y personas que donan y, por supuesto, de los colectivos destinatarios de nuestros proyectos. Y para abordar esas necesidades nos hemos planteado una serie de recursos que serán humanos, técnicos o tecnológicos y económicos, por ejemplo. También medioambientales, existen muchos tipos de recursos. En nuestro caso, la tecnología va a ser un recurso fundamental, además de los recursos económicos. Bien, para eso vamos a hacer una serie de actividades. ¿Cuáles pueden ser las actividades? Investigación de mercado de qué tecnologías existen para la captación de fondos. Formación por parte de terceros en qué tecnologías existen para la captación de fondos. Adquisición de la tecnología y tal vez del servicio de implantación de esa tecnología en nuestras organizaciones. Además, vamos a ponerlo a prueba, es decir, testeo, que muchas veces se pide en este tipo de proyectos, testeo del impacto, testeo del funcionamiento de esa tecnología en nuestros proyectos y del impacto que tiene. Además, tal vez hagamos difusión y comunicaciones relativas a esa tecnología que hemos incorporado para que otras organizaciones se beneficien de nuestra experiencia. Pues todo eso son las actividades que desarrollamos. Como habéis visto, esas actividades son muy diversas, pero no todas hablan de nuestros proyectos, los proyectos con los que pretendemos ayudar a las personas mayores. De las actividades, algunas, no todas, serán nuestros proyectos. Habremos conseguido unos resultados a corto plazo. En nuestro caso nos hemos comprometido a tener identificada la tecnología, a tenerla implantada y testeada, a capacitar a las personas de la organización y a saber aproximadamente qué impacto puede provocar esta tecnología en los fondos de nuestra organización. Y eso es lo que nos comprometemos a hacer para el, digamos, 31 de diciembre. Y eso es lo que le vamos a tener que contar a la administración pública. Muchas veces esos son los entregables, que también nos sonará la palabra,
que tenemos que entregar a la administración pública que nos financia. Esos son los resultados a cortos, pero como veis, no estamos hablando de aumentar los fondos. No hemos dicho que para el 31 de diciembre de este año vayan a aumentar los fondos de nuestra organización un 20%. No hemos dicho que vayan a aumentar el número de donantes en un 10%, ni la cantidad que nos donan en un 50%. No hemos hablado de esos resultados que esperamos ocurran en realidad más a medio plazo. Para este año, solo elegir la tecnología, implantarla, formarnos en ella y averiguar qué impacto creemos que puede llegar a tener. Por último, hablaremos de ese impacto a largo plazo. Gracias a que hemos aumentado el volumen de las donaciones, el número de donaciones, la transparencia, hemos simplificado el trabajo administrativo y los costes asociados. Hemos implicado en mayor medida a la sociedad. Gracias a eso, a largo plazo dispondremos de más fondos que habremos podido dedicar a los proyectos sociales que queremos. Y esos colectivos destinatarios que se mencionan en nuestra misión, por fin, podrán verse beneficiados. Pero eso ya será a largo plazo y a eso es a lo que le llamaremos impacto social. Siguiendo con el plan de trabajo, podemos encontrarnos en ocasiones en que nos piden que detallemos una serie de tareas. Esas actividades que hemos dicho, como el establecimiento de los objetivos, se pueden abordar a través de diferentes tareas. Os proponemos unas tablas que, al igual que el resto de la estructura que os estamos presentando, son unas propuestas, no son las únicas, que os pueden ayudar, os pueden facilitar la respuesta a ese apartado, ¿vale? El plan de trabajo. Hemos identificado las fases, las 5, hemos identificado las actividades, que os hacemos una propuesta, por ejemplo, en la fase de inicio, establecimiento de objetivos, búsqueda de financiación y configuración del grupo de trabajo. Puede haber otros. En la segunda fase, la definición del plan de trabajo concreto, el diseño del presupuesto. Puede haber otras. En el despliegue, todas las actividades que hemos decidido hacer, formación, difusión, acompañamiento, acciones de manifestación, lo que queramos. En el seguimiento, la elección de la herramienta de medición, la propia medición, etc. Bueno, pero incluso cada una de esas actividades se puede desglosar en tareas. Las tareas son como una división de esas actividades en partes más pequeñas, asumibles en general y que se pueden repartir a diferentes miembros del consorcio, del grupo de trabajo que estemos trabajando en este proyecto. Vale, nos podremos encontrar con entregables. En el caso de la administración pública no son solo esa memoria inicial o una memoria intermedia o la justificación final. Un entregable puede llegar a ser fotografías de las reuniones que hemos celebrado o de los eventos o copia de los boletines que hayamos podido ir generando porque resulta que para la difusión es el medio que hemos elegido o porque para el proyecto que estamos ejecutando, que se trata de, pongamos, sensibilización en materia de igualdad de género, hemos decidido hacer una serie de boletines. Bueno, pues esos boletines podrían ser los entregables. Además, se suele tener que establecer quién va a liderar esa actividad o la tarea y quién es el resto del equipo que participa. Para la semana que viene os vamos a pedir que deis respuesta a 7 preguntas. Los ponemos en pantalla y además os facilitamos unas plantillas, si queréis usarlas, para que os facilite responder a las preguntas. Las dos primeras, que veis que están en un color más pardo, hacen referencia a vuestra organización en general y las otras 5, que veis los números en un color más verde, hacen referencia al proyecto concreto con el que estáis trabajando hoy en día. Os voy a poner el caso de Aptes. La primera pregunta, ¿cuál es la misión de la organización? Quiero que reflexionéis sobre vuestra propia misión y la recojáis. Para Aptes es dar respuesta a los retos sociales a través de la tecnología social y del diseño social. Bueno, pues es una misión muy genérica que incluye además en parte la respuesta a la segunda pregunta. ¿Cuál es la estrategia que utilizáis? En nuestro caso, es esa tecnología social y el diseño social la estrategia que utilizamos para abordar los retos sociales. Además, si leéis en la página web, veréis que habla de cooperación, generación de riqueza social, etc. En vuestro caso, ¿qué estrategia utilizáis? Si trabajáis para la inclusión social de colectivos vulnerables, ¿cómo hacéis? ¿Sensibilización de la sociedad? ¿Acompañamiento a las personas en su día a día? ¿Donación para que dispongan de mayores medios de vida?
podríais utilizar diferentes estrategias, que es la pregunta 2, para esa misma misión que va en la pregunta 1. Vale, y ahora vamos a hablar de los proyectos concretos que tenéis entre manos. La tercera pregunta, ¿qué proyecto concreto tenéis ahora entre manos? Por ejemplo, Aptes tiene entre manos este proyecto, a ayudar a las organizaciones del tercer sector a diseñar proyectos con mayor impacto social. También la incorporación de tecnologías sencillas para la gestión que os ayuden de vuestro día a día, en vuestro día a día. Santi y Adriana os han hablado de eso anteriormente. Entonces, ¿cuál es el objetivo general del proyecto que tenéis ahora entre manos? Para Aptes, ayudar a las organizaciones del tercer sector a diseñar y ejecutar proyectos con un mayor impacto social. La pregunta 4. ¿Cuáles son los objetivos específicos del proyecto? En el objetivo general número 3, Aptes pretende ayudar a las organizaciones sociales a hacer proyectos con mayor impacto social. En concreto, ¿cómo lo vamos a hacer? Ayudándoos a redactar una memoria, identificar claramente qué es el impacto social, qué son los objetivos generales, los objetivos específicos, los resultados a corto, medio y a largo plazo, las fases y los hitos, etc. Esa sería nuestra respuesta a la pregunta 4. ¿Cuál es la tuya? La pregunta 5 habla de los resultados. Los resultados del proyecto es aquello que nos hemos comprometido ahora mismo a 31 de diciembre, pongamos, con este proyecto. Nosotros nos hemos comprometido a 8 pílulas, cada una con un tema de media hora de duración y a 1 o 2 sesiones de acompañamiento una semana más tarde para las organizaciones que asistáis a las sesiones. Esos son los resultados de nuestro proyecto. ¿Cuáles son los resultados de los proyectos que tenéis entre manos ahora a corto plazo para el 31 de diciembre? Podemos hablar también de las actividades, y esa es la pregunta 6. Para eso nosotros hemos hecho muchas actividades, desde investigación de tecnologías para poder grabar estos vídeos, hasta, por supuesto, sesiones de alineamiento de objetivos, discusión, qué tiene que ir en la primera pílula, en la segunda, en qué orden las ponemos. Esas fases de diseño de proyecto también las hemos tenido que hacer nosotros. Hemos tenido que configurar el grupo de personas. Ana, después de estas pílulas, os va a explicar cómo financiar y presupuestar vuestros proyectos. Santi, Adriana, nosotros estamos aquí porque hemos hecho una labor de configuración de qué personas íbamos a ser las más adecuadas o esperamos que hayamos sido las adecuadas para explicar estas actividades. Pero después tendremos que hacer más cosas. Esas son las actividades que os pedimos que desarrolléis en la pregunta 6. Además, que tratéis de asignarlas a unas fases, que establezcáis los hitos y las personas responsables. Y por último, os diremos que marquéis los entregables que vais a dar a la administración pública para demostrar que eso que decís que habéis hecho, realmente lo habéis hecho. Y si os atrevéis, que empecéis con un calendario. Os dejamos aquí las chuletas para que os facilite la respuesta a esas preguntas y espero que nos podamos ver la siguiente pílula. En la siguiente ya entraremos en harina con el impacto social. ¿Qué indicadores podemos seleccionar para medir que lo que decimos que hacemos va bien? Y además, en concreto, ¿qué valor tienen esos indicadores? Gracias a todas las personas que habéis estado ahí. Espero que os haya servido para aclarar algunos conceptos. Recordad que las semanas que viene tenemos una sesión en directo donde podéis preguntar todas las dudas que tengáis. Os dejo también el correo electrónico sansebastian.laida@gmail.com para que antes de la semana que viene podáis mandar las dudas. Muchas gracias y hasta pronto.